veremos, es que ese Real Decreto se subvencionan, las primas de producción de energía eléctrica, se subvencionan en el caso de la producción de energía eléctrica de fuentes renovables. Dentro de las fuentes de energía renovable que tenemos es la biomasa, y dentro del anexo, los grupos de P6, donde se van clasificando los diferentes fuentes de energías renovables, pues P6 está la biomasa, y dentro del P6, P8 está la biomasa, y dentro de los productos incluidos en el P6.1 y en el P6.3, pues son los cultivos energéticos, es decir, todas aquellas biomasas de origen forestal procedentes del aprovechamiento principal de masas forestales originadas mediante actividades de cultivo creadas o ya existentes, cuyo fin último sea la producción cuyo fin principal sea la producción de energía eléctrica. También están, por otra parte, los residuos, los restos de los que hemos hablado hace un momentito, de aprovechamientos forestales y otras operaciones sobre masas forestales y espacios verdes, pues que también se subvenciona la producción de energía eléctrica que proceda de los restos. Es decir, por un lado, lo que está subvencionando el Real Decreto 661 en cuestión de la biomasa, por un lado, en la parte de campo, vamos a hablar así, es tanto de cultivos energéticos, es decir, masas cuyo fin principal sea la producción de energía eléctrica, o restos de aprovechamientos. El grupo B8 son los restos, residuos, subproductos, queremos llamarlos, de procesos industriales que se puedan utilizar para quemar y producir energía eléctrica. Las industrias forestales de primera y segunda transformación, recuperación de materiales celulosos o los licores negros de la industria petrolera. Bien. Se ha llevado a cabo hace nada la revisión del PER 2011, con la nueva formulación del PER del 2011 al 2020. Con respecto a la anterior versión del Plan de Energías Renovables, pues uno de los problemas con que el IDAE se encontró fue que se podía estimar el potencial que había de biomasa, y de hecho así se hizo en el anterior, a partir de datos numéricos exclusivamente, pero uno de los graves problemas con que se encontraba el IDAE es la localización exacta de ese recurso, y por tanto una parte muy importante que eran los costes, no solamente de obtención, no solamente de manipulación y de creación de producto, sino además del transporte, que evidentemente pues condicionan fuertemente el que el recurso se pueda movilizar. El IDAE promovió entonces el desarrollo de una herramienta informática sobre un sistema de información geográfica que permitiera evaluar el potencial de las biomasas sólidas y los costes de puesta en valor de esa biomasa. Esto se ha desarrollado, pues, como os digo, mediante una herramienta sobre plataforma SIG, concretamente en este caso fue AGIS, y estima, por un lado, la biomasa procedente de los aprovechamientos actualmente existentes como la biomasa susceptible de instauración, es decir, cultivos creados para la biomasa. En cuanto a la biomasa de aprovechamientos existentes, tanto los forestales como los agrícolas, que es que no nos olvidemos que los restos de aprovechamientos agrícolas, por ejemplo, las pajas de cereal o los cañotes de maíz, pues son biomasa, que es un subproducto que puede tener pues, una vida posterior. Y por otro lado, lo que sería biomasas leñosas o herbáceas a instaurar tanto en terreno forestal como en terreno agrícola. Bueno, pues esta es una macroherramienta enorme que se ha estado desarrollando durante el último año, que ha desarrollado el IDAE, y que esperemos próximamente que esté a disposición una versión reducida, evidentemente, sobre todo por tiempos de manejo, en Internet. Esperemos que dentro de poco pues, se pueda manejar esta herramienta por Internet. Obviamente, para el PER se han dado una serie de cifras mediante esta herramienta, con una serie de suposiciones
que permite hacer la herramienta, y al final pues el PER ha dado unas cifras de cantidades de biomasa, costes de esa biomasa, insisto, biomasa procedente de restos de aprovechamientos forestales, de restos de aprovechamientos agrícolas, de cultivos energéticos. Vamos a hablar de árbol completo de biomasa forestal, de árboles completos, y de implantación de cultivos energéticos. Estamos hablando de cultivos energéticos que pueden ser desde cardo, sorgo, chopo, eucalipto, en fin, toda esta serie de cosas con una serie de parámetros, insisto, de hipótesis se pueden consultar en su momento. Y bueno, de hecho, este mapa que estáis viendo aquí ahora mismo pues está presentando, no se ven muy bien los colores, pero bueno, en verde oscuro las superficies donde se podría aprovechar árboles completos, en verde claro las superficies donde se podrían aprovechar los restos de aprovechamientos forestales existentes, de color rojo las masas, las superficies donde se podrían implantar cultivos energéticos forestales, y las de color amarillo los terrenos agrícolas donde se podrían realizar aprovechamientos o implantación de biomasa agrícola. La herramienta, básicamente, me voy a meter un poquitín a explicarla muy rápidamente, esto es muy amplio, pero vamos, básicamente tiene dos partes, una parte numérica y una parte cartográfica. Se le alimenta con una serie de variables, hasta 40 y tantas, 50 y tantas variables que puede meter el usuario. Cuando llevas 23 variables metidas, al final dices, bueno, las doy por defecto, y sí, porque es muy flexible la herramienta en ese sentido. Y luego parte de una serie